Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Hay un dicho latino, lo tenemos mucho los latinos, una expresión que dice: mi casa es tu casa, ¿cierto? Cuando decimos mi casa es tu casa, estamos diciendo: eres bienvenida, bienvenido a entrar por las puertas de mi casa, sentarte conmigo, tomarte un café, compartir juntos, tener comunión. Y espiritualmente también Dios nos ha dicho: mi casa es tu casa, la casa de Dios. A veces no la apreciamos, a veces tomamos actitudes no correctas cuando no conocemos de Él, sobre todo. No valoramos lo que es la invitación que el Señor nos hace. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero Él habló de una casa. La palabra casa tiene un poder en ese sentido, un significado. Y de eso voy a hablarles en mi predicación el día de hoy. Los tiempos en que vivimos son días en que algunos dicen que el amor se ha enfriado y que la gente se ha desanimado, por lo tanto, de ir a la casa de Dios, de ir a la iglesia. Porque cuando hablamos de iglesia es una palabra mal usada a veces, ¿sabe? Nosotros no vamos a la iglesia, debo empezar aclarando eso. Nos reunimos como iglesia, porque la iglesia es usted y yo. Pero vamos a la casa de Dios, vamos a un lugar designado, que es la casa de Dios, el templo le llamamos también, pero en realidad la iglesia viene a la casa de Dios. Y la iglesia sigue activa después de salir de este lugar. En donde quiera que usted vaya mañana, en la oficina, en la universidad, en todo lugar, la iglesia se distribuye entre la sociedad para hacer una influencia, un impacto en la sociedad. Pero algunos, como le digo, no lo han entendido así. En Hebreos 10:25 está esa escritura que es mi base de mi mensaje hoy, el fundamento, que dice: no dejando de congregarnos, diga congregarnos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Por eso está aquí usted hoy. Pero si sabe de alguno que tenga esa costumbre de dejar de congregarse, cuando lo vea o la vea por ahí, dile: cambia esa costumbre, hay que congregarse. Y más bien dice: exhortándonos. Y cuánto más cuando vemos que aquel día se acerca. O sea que si vemos que alguien no se congrega, no va a la casa de Dios, no valora la importancia de congregarse, exhórtele. Exhortar no es regañar, pero es animar. Es decirle: mira, lo necesitas. Es por tu bien, es por tu beneficio espiritual, esto de congregarse. Y además, el día se acerca. Cristo viene. Y como decía el hermano Gigi Ávila, Cristo viene, prepárate. Y Él viene por los que se congregan, por los que buscan y tienen ese concepto claro. Por eso quiero hablarles de ese tema: mi casa es tu casa. ¿Qué propósitos hay en congregarse? Mira, en el griego la palabra eclesía
significa una reunión, una asamblea, una reunión de creyentes. Por eso les decía que la palabra iglesia no es bien usada a veces. Porque ¿qué te dijera? El estereotipo que hay de la iglesia es de un edificio con una forma así y una cruz arriba, ¿cierto? Ese es el estereotipo. Pero la eclesía, como dice en griego, la eclesía es la reunión de los creyentes, es la congregación de los creyentes. Los judíos modernos de hoy tienen lo que le llaman congregaciones, por eso ellos no le llaman sinagoga siempre, sino congregación, porque se trata de eso, juntarnos como pueblo de Dios para crecer espiritualmente. Eso en el sentido bíblico, pero aún en un sentido social, somos creados como seres sociales. Dios no nos creó islas. Usted no es isla. No somos llaneros solitarios. ¿Se acuerda de Lone Ranger? No somos llaneros solitarios. Fuimos creados para compartir, para tener mutualidad, para tener comunión unos con otros. Eso es una razón de la importancia de congregarse, porque así nos fortalecemos el uno al otro en esa convivencia. Somos comunitarios. El otro día vi en el Discovery Channel un programa que hablaba de animales, de la conducta de animales. Y hablaba de algunos que son solitarios, como el tigre. Anda solo por ahí y no necesita a nadie, según él, ¿verdad? Pero había otros, como los lobos o las ovejas, que sí son grupales y siempre andan acompañándose. Los lobos andan en manada, decimos. Los cristianos tenemos que ser como los lobos en el sentido positivo, de andar en manada, andar juntos siempre, de buscarnos. O mejor aún, las ovejas. La ilustración bíblica que se da de la iglesia casi siempre es esa. Somos ovejas del Padre. ¿Por qué nos compara con ovejas? Porque las ovejas solas se las come precisamente el lobo, pero si están unidas juntas con el pastor, se protegen y se cuidan una a la otra. Y tú espiritualmente necesitas esa cobertura de los demás. Repito, no somos llaneros solitarios. Un requisito de ser miembro de la iglesia es decir, aceptar, necesito esa cobertura espiritual de los demás. Es aceptar que cuando yo necesito ayuda, otros están ahí conmigo. Que cuando tengo una situación difícil en mi vida, no me van a dejar solo. Aquí tengo hermanos que han estado en el ejército y en el ejército tienen una regla muy importante. Dicen ellos, no man left behind. No se deja atrás a ningún hombre o a ningún soldado. Si algún soldado queda atrás, se hace todo el esfuerzo posible para ir a buscarlo y traerlo de nuevo a la casa. En lo espiritual debe ser igual. Nadie se deja atrás. Nos buscamos. Si sabemos que alguien cayó en su vida espiritual, no decimos, allá él o allá ella si no quiere ir a la iglesia. No, nos vamos a buscarlo, a rescatarlo o rescatarla y a decirle, ¿qué pasa? ¿Estás herido? ¿Estás lastimado? Vamos a levantarte, a fortalecer tu vida espiritual, porque somos eclesía, somos familia espiritualmente. Por eso nos gusta esa frase de mi mensaje. Mi casa es tu casa, ven conmigo a la casa de Dios. Uno de mis cantos favoritos, si usted ha escuchado, espero que sí ha escuchado los jueves por la noche el programa radial que tenemos, el programa radial Vida Renovada, y ha escuchado la introducción del programa. Hay un canto que usamos en la introducción. Ven conmigo a la casa de Dios. Porque lo he hecho como un lema, ese canto, de Danilo Montero, un compatriota de Costa Rica. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. ¿Lo ha oído? Bueno, porque eso es el sentido. Ven conmigo a la casa. Te invito, ven conmigo a la casa. Según Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia, no tenían templos,
como nosotros tenemos, mire qué belleza, la bendición que tenemos de este templo, con aire acondicionado, con bancas suavecitas, con alfombra, con un estacionamiento amplio allá afuera, buena luz, equipo de sonido, bueno, you name it, como dicen en inglés, de todo lo mejor. Qué bendición. Pero la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia, se reunían en sótanos, en las catacumbas de Roma, en los acueductos donde estaban también las ratas y todo eso de Roma. Se reunían a escondidas, en lugares clandestinos, y se reunían de diferente hora a veces. Aún en países como Cuba, China, Rusia, cuando era comunista, en esa época, los cristianos cuando iban a tener culto, no venían todos al mismo tiempo, ¿sabe? Venían 2, 3 familias y entraban a una casa. Más tarde, media hora más tarde, 1 hora, entraba otras 2 o 3 familias. Y así 3 horas después o 4 horas después es que empezaban ya el culto. Porque si llegaban todos juntos al mismo tiempo, sospechaban de ellos, decían, estos son cristianos, son de alguna célula, algo raro tienen. Y más en esos países comunistas donde se persigue a los cristianos, inmediatamente los iban a arrestar. Entonces ellos se reunían así. De a poquito llegaban a los lugares de reunión. Eso me cuentan los hermanos de Cuba y de otros países. Entonces imagínense qué privilegio el tuyo y el mío, que tú puedes llegar aquí a las 12 del día, juntos todos al mismo tiempo, entrar a la casa de Dios, sin que nadie te vaya a arrestar por estar en la casa de Dios. ¿No es un privilegio? Y lo valoramos, lo apreciamos. Y que tengamos, como le digo, este santuario, este templo, en esos otros lugares se reúnen todavía en condiciones incómodas. El otro día me mandaron en Facebook una fotografía de una iglesia en un lugar donde hubo una inundación de agua. Y eso no los detuvo. Ahí estaban todos los hermanos con el agua por los tobillos y todos ahí en la iglesia. Digo yo, wow, qué tremendo. A mí me tocó una vez predicar en un lugar en mi país, en las montañas cerca de Panamá, en esa zona de Talamanca le llamamos, es una zona indígena. Y fui a una iglesia ahí donde el techo era de paja y 4 palitos y no había electricidad. Y llegó la hora del culto y yo decía, ¿dónde estará la iglesia? Y me dice el pastor, no se preocupe, ahora vienen. Ya cuando empezó a oscurecer veo unas lucecitas que se aparecen entre los cafetales, entre las montañas, entre las fincas, aparecen unas luces que se van acercando y empiezan a llegar los hermanos allí con lámparas y con botas de hule por las culebras, me dijeron. Y empezaron a llegar. Y digo yo, wow, qué tremendo. Y no los detiene la lluvia, las culebras en el camino, que no había electricidad, que habían mosquitos molestándonos toda la noche mientras estábamos en el culto. Pero ahí estaban. ¿Y nosotros? Como dice hermano Gigi Ávila, cabezones. Nos quejamos a veces y no apreciamos la casa de Dios que tenemos para adorar y venir a darle a Él la gloria y la honra. Dice Hechos 2, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si analizas ese testimonio de la iglesia primitiva, dice número 1 que ellos estaban perseverando, es decir, no era que hoy sí, mañana no, no eran cristianos de washi-washi, así medio, que a veces sí, a veces no. Eran cristianos firmes, perseverando. Además dice, partían el pan en las casas, es decir, si tú tienes pan, yo tengo pan, comemos. Si tú tienes, yo tengo. Yo cuando era niño tenía amigos en la escuela, en la secundaria, que cuando salía la hora del recreo me preguntaban, José, ¿tú tienes? Si tú no tienes, yo tengo. Y a veces yo tenía y él no tenía, mi amigo, y era igual. Si yo tenía, tú tienes. Qué lindo eso. ¿Conoces gente así? Pues en la iglesia tenemos que ser así. Si nos damos cuenta de alguna necesidad de alguien, si yo tengo, tú tienes.
Y dice alabando a Dios con sencillez de corazón. ¿Cómo dice que alababan? Con sencillez de corazón. Hoy día lamentablemente hay algunos que dicen, no, es que a esa iglesia no voy porque ahí no hay una orquesta. A mí me gusta ir donde hay luces y una orquesta y qué sé yo. ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿Un show o adorar a Dios? Si vas a adorar a Dios no necesitas orquesta ni un show. Necesitas un corazón dispuesto. Sencillez de corazón. Y entonces el resultado de eso dice, teniendo favor con todo el pueblo. Fíjese, en una época cuando la iglesia era perseguida, había gente que les ayudaba, tenían favor con el pueblo. Había gente que les decía, tranquilo, yo no voy a decir nada de que usted es cristiano, de que se están reuniendo ahí. Y les cubrían, les ayudaban a escaparse a veces de la persecución romana. Y el Señor añadía los que habían de ser salvos. La multiplicación de la iglesia sucedía por el testimonio de ellos mismos, no por la publicidad. Ahí no dice el Señor añadía mucha gente a la iglesia porque tenían internet. No había internet. Ahí no dice añadía a la iglesia porque tenían, como le digo, un gran show, un espectáculo. No. Si se reunían en sótanos. El Señor no añadía a la iglesia gente por lo que le ofrecía materialmente la iglesia. Añadía a la iglesia por el testimonio de la iglesia. La gente atrae gente cuando ve un cambio en la vida de ellos. Amén. El cambio en tu vida es lo que más atrae a otros. Alguien que conoció tu matrimonio que estaba destruido y caído y ahora ve una relación nueva como pareja en ti y tu esposa. Dicen, yo tengo que ir a esa iglesia. Si ahí aprendieron a fortalecer su matrimonio. Si alguien te conoció como un alcohólico, un drogadicto y ahora te ve rosadito, como dicen, engordando, bien nutrido y con otra apariencia, dicen, yo tengo que ir a esa iglesia porque algo pasó en la vida de él que yo necesito también. Es eso lo que atrae a la gente a la vida de la iglesia, la transformación. El Salmo 133, 1 al 3 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es otra razón para congregarse entonces? Buscar armonía, buscar esa relación de hermandad. Nosotros los evangélicos somos famosos porque nos llamamos hermanos y hermanas. Y a la gente que no es cristiana eso le suena raro, ¿verdad? Yo recuerdo, la primera vez que vine a la iglesia y que me decían, hermano José, ¿qué le pasa a este? Si mis hermanos son los de mi mamá. Pero con el tiempo uno aprende que se trata de relación de hermandad fraternal. Pero no es fácil identificarse con eso. Hay ciertos países donde a los cristianos por burla, por broma les dicen, hermanos, vos sos hermano, como dando a entender, sos de ese grupo. ¿Sabe? Los cristianos al principio no eran conocidos como cristianos porque era un nombre bonito, era un apodo. Y a veces nos ponen apodos, los aleluyas, los panderetas. Ya te hiciste pandereta, porque usamos los aparatitos ese, ¿no? Era muy popular. Pero también por esto de que nos llamamos hermanos y hermanas. Pero es que de eso se trata. Si en la iglesia no podemos identificarnos como hermanos y hermanas, no somos iglesia, estamos jugando a iglesia. Tenemos que llegar a identificarnos y a no sentirnos avergonzados en ninguna manera si nos encontramos por la calle de decirle hermano Dios le bendiga o hermana Dios le bendiga. O te sientes mal si te encuentras al hermano o a la hermana por ahí que te diga delante de otras personas, hola hermano, hola hermana. Uy, shh. Ojalá que no, porque dice, mirad cuán bueno es estar juntos como hermanos. Es como el óleo sobre la cabeza que desciende de la barba de Aarón. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. Y allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde hay armonía fraternal, donde hay relación fraternal. Allí envía bendición y vida eterna. ¿Sabe? Hay organizaciones no cristianas que usan el término fraternidad, pero no para bien a veces. Los que son aquí jóvenes y van a universidades
Tal vez han oído de lo que se llaman las fraternidades en las universidades. Son grupos dentro de las universidades. Y a veces cuando entra un nuevo estudiante a la universidad, le hacen una especie de iniciación. Y algunas cosas no muy bonitas les hacen. Puede ser que le corten el pelo de la cabeza o les hagan cosas feas, ¿no? Para que sean parte de su fraternidad. Nosotros no hacemos eso aquí en la iglesia, a nadie. Pero la iniciación es que usted se comprometa con el Señor a seguirlo y amarlo. Otra razón de congregarse como iglesia es porque fue el modelo de Jesús. Jesús a los 12 años se le escapó a María y a José, se les escapó. ¿Sabe dónde lo encontraron? En el templo. O sea, ya a los 12 años él tenía ganas de ir al templo. Qué lindo eso. Él mostró ese interés por la casa de Dios desde esa temprana edad. Hoy día, como me dio testimonio nuestro nieto, ¿verdad? Que a veces uno le dice a un niño de 12 años, hoy día, vamos a la iglesia. Ay, no, qué pereza. Toman una actitud de desgano. Es raro que un niño de 12 años quiera ir a la iglesia. Yo lamentablemente hasta los 11, 12 me llevaron a la iglesia. Después ya no me hicieron ir. De los 13 hasta los 20 que me convertí, no me hicieron poner un pie en una iglesia. Pero ya el Señor me tenía por ahí, me jaló después. Pero así es lindo que Jesús sí se preocupó por ir a la iglesia y estar ahí en la casa del Señor con María y Marta. Y luego Él da testimonio al decirnos, vuélveme el anterior un momento, Jonathan, un versículo ahí, Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día del reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Qué dice ahí? Que tenía Jesús costumbre de ir a la casa de Dios, a la sinagoga en ese tiempo. Entró a la sinagoga porque era su costumbre. ¿Es tu costumbre? ¿Te sientes incómodo o mal cuando no vienes a la casa de Dios? A mí me agrada cuando oigo hermanos por ahí que me dicen, pastor, este domingo no puedo ir o no pude ir, me hicieron falta ustedes, me hizo falta la casa de Dios. Yo he tenido llamadas telefónicas de alguien que está en la ciudad, que vino a Disney o vino a un negocio aquí en Orlando y me llaman y me dicen, ¿dónde está su iglesia? Es que estoy de visita en Orlando y quiero congregarme el domingo. Yo digo, wow, esos son cristianos comprometidos. Porque otros dirían, no, estoy de paseo, estoy en negocios y más bien mejor que no tengo que ir a la iglesia este domingo, me escapo. Pero estos cristianos me llaman y me dicen, ¿dónde está su iglesia? Porque quiero congregarme. Eso me dice del hambre, el deseo de estar en las cosas de Dios. Otra razón es por el sentido de cuerpo. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese pasaje de Efesios describe muy bien la dinámica de vida de la iglesia, lo que es ser iglesia. Lo describe muy bien, porque subrayé ahí en rojo palabras claves. La iglesia es un cuerpo, número uno. Un cuerpo tiene funciones mutuas. Mi cerebro le ordena a mi lengua hablar o a mis manos moverse, etcétera, porque es un cuerpo. Yo no puedo decir, no necesito este dedito, para algo lo puso Dios ahí. Y al menos cuando tú te das un martillazo en un dedo, ¿te duele solo el dedo? Te duele todo el cuerpo. Te sube por aquí el dolor y te llega hasta arriba, ¿no? Porque es parte del cuerpo. Tú eres parte del cuerpo, por más pequeño que te creas. Tal vez tú dirás, pero es que yo no canto, o yo no predico, o yo no tengo esos dones que otros hermanos tienen. Pero usted es del cuerpo, parte del cuerpo, y usted es importante. Me acuerdo en Texas cuando era pastor de una anciana de la iglesia que me dice, pastor, yo ya no sirvo, soy una anciana, no puedo hacer nada en la iglesia, esto y lo otro. Le digo yo, ¿quién le ha dicho a usted semejante mentira? ¿Usted sabe orar? Sí, pastor.
Pues viera cómo necesito yo de usted, le digo. Por favor, ore por mí. Sea una guerrera, ore por su pastor y por la gente de la iglesia. Y después cada domingo tú la veías con un semblante y una alegría, decir: pastor, estoy orando por usted, estoy orando por las necesidades de los demás. Se convirtió en una guerrera espiritual. Y ella pensaba que no servía, que no tenía utilidad más. Mentira del diablo. Entonces somos un cuerpo que nos necesitamos, dice, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada quien tiene su actividad, cada quien tiene su don. Y quizás usted tiene alguno por ahí escondido y no sabe de cuál es ese don que Dios quiere usar para que usted dé fruto para Él. Amén. ¿Cuáles son algunas excusas comunes que la gente pone? Bueno, algunos pueden decir por egoísmo, porque no necesito a nadie, yo soy yo, soy muy independiente. Hay gente que es así, muy independiente, que no quieren socializar, y menos en la iglesia, ¿cierto? Desidia, o sea, vagabundez, simplemente me quiero quedar en la cama los domingos. No diga amén. Negligencia, porque así como usted necesita no ser negligente con por ejemplo, con su higiene, usted no descuida su cabello, o bañarse, o cortarse las uñas. Usted no es negligente con usted misma, ¿cierto? Pero algunos son negligentes con su alma, con su espíritu. Si podemos ilustrar así, su alma, su espíritu está desnutrido por la negligencia espiritual. La soberbia, una actitud de que yo puedo solo con mi vida, no necesito a nadie más. No querer mezclarse con el pueblo. Decir, no, es que si voy a la iglesia ahí me voy a mezclar con fulano, con sutano, o con gente, con los boricuas, o con los mexicanos, o con los ticos. Y no quiero mezclarme con esa chusma. Una actitud así puede haber a veces, de prejuicio, de rechazo hacia alguien, como a Jesús, que le dijeron: ¿qué haces tú hablando con esa samaritana? ¿No sabes que los samaritanos y los judíos no nos hablamos? ¿Ves? Pero a Jesús no le importó. Otras excusas muy comunes: es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Es muy común esa, es la que más te tiran siempre. Yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Bueno, yo leí el otro día de una ilustración que decía que nadie deja de ir al gimnasio porque está lleno de gente gorda. No, como sea, vas al gimnasio. No es excusa. Tú vas porque lo necesitas tú no vas por lo que es como estén los demás. Si tú vas al gimnasio esperando que todos sean atletas, no hay ningún gimnasio así. No. Y si tú vas a la iglesia esperando que todos sean santos, tampoco vas a encontrar esa iglesia. Una vez decía que alguien andaba buscando la iglesia perfecta. La encontró un día. Pues ¿sabe qué le pasó? No lo aceptaron, porque él no era perfecto. Es una ilustración, pero puede pasar. ¿Tú crees que vas a calzar? Hay de todo en la iglesia. Gente que busca de corazón y gente que no. Pero tú vas por ti, por tu necesidad espiritual, porque tú lo necesitas. Primera de Pedro 2:2-3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Ese pasaje habla de algo importante, y es el desear como niños. Es decir, tener hambre, tener necesidad y tener hambre. Dicen que los niños, los bebés lloran solamente si están mojaditos o si tienen hambre. En lo espiritual, tú y yo tenemos que identificar cuando hay hambre. ¿Cómo sabes que hay hambre espiritual? Bueno, cuando has tratado de llenarla con otras cosas y no te has satisfecho. Cuando has probado con el alcohol, con las drogas, con la promiscuidad sexual y no ha llenado el vacío. Cuando has probado con el dinero, con hacerte productivo, exitoso, profesional, un empresario, una empresaria,
y aún el dinero y el éxito material no ha llenado el vacío. Quiere decir que te ha faltado la leche espiritual. Lo básico, lo más importante, la palabra de Dios, las cosas de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora fíjate, dice la leche espiritual no adulterada. Porque claro, por ahí algunos venden leche adulterada. Hay falsas doctrinas, hay falsas iglesias, hay sectas por ahí que te pueden, sí, desviar o confundir. Claro que tienes que ver que sea leche verdadera, pero sí recibir leche. Cuando tú sientes que esa palabra te está ayudando a crecer espiritualmente, es que es leche buena. Porque si no fuera leche buena, no creces. Amén. Es como mi mamá decía, mi mamá compraba en esa época cuando yo era niño, compraba leche de un lechero que pasaba por las calles, con unos tarros grandes así de leche. Y ella se quedaba viéndolo. Y me acuerdo que un día se peleó con él y le dijo, tú le estás echando agua a esa leche, porque yo la probé y tiene agua, no es verdadera. Dame de la que sea pura, sin agua. ¿Qué estaba diciéndole mi mamá? No me la adulteres, no me la diluyas. Y lamentablemente hay algunos que predican un evangelio diluido, un evangelio de leche adulterada, un evangelio que no te va a nutrir, que te va a gustar al oído, pero no te va a confrontar con tus necesidades espirituales para que seas un hombre o una mujer de Dios. Entonces a eso se refiere. Claro, ven a la casa de Dios, ve a la iglesia, pero también pregúntate, estoy bien nutrida, bien nutrido. Ojalá que en esta casa usted pueda salir de aquí diciendo, recibí buena palabra, recibí leche no adulterada, de la que da el Señor. Jonathan. Otros motivos para venir a la casa de Dios. Cuando decimos, ven a mi casa. Bueno, es un lugar para crecer en fe. La Biblia no muestra a los creyentes llevando vidas solitarias, sino todo lo contrario. Por eso nos necesitamos. La iglesia primitiva lo practicó. La Escritura dice que los cristianos se reunían de manera regular y consecuentemente en el templo. Hay evidencia de eso histórica. Las casas, si no había templo, en las casas se reunían debido a las persecuciones, pero ahí estaban, no había excusa, estaban en la casa de Dios, se buscaban el uno al otro. Amén. ¿Por qué debo congregarme? Por obediencia y amor. Juan 14:15, Juan 2:3, 5:23 son ejemplos. Cuando Jesús le dice a los discípulos, si me aman, síganme. Y amados los unos a los otros. ¿Cómo puedo amar a alguien si no me relaciono? ¿Ves? Entonces, al juntarnos y conocernos, llego a amar a la persona. Tú llegas a amar a esa persona que está a la par tuya ahora, al frente tuyo, al lado tuyo. Y si le pasa algo te va a doler porque llegas a amar a la iglesia. Para darle ejemplo a nuestros hijos, un impacto tremendo y uno de los beneficios más importantes de ir a la casa de Dios es que esos niños pequeños dicen, papá va, mamá va a la casa de Dios también. Me acuerdo del testimonio de una persona cuando éramos misioneros en Nicaragua, de una familia que la señora venía a la iglesia con los niños, pero el papá no. Y él hasta le impedía a veces, le ponía excusas. No, es que este domingo quiero que estemos juntos y que vayamos a tal evento deportivo, a esto, lo otro, y le ponía excusas. Un día yo fui a la casa a visitarlos y me dice este hombre, pastor, dígale a ella, dígale, ¿verdad que la Biblia dice que la mujer se someta a su marido? Le digo yo, pues sí lo dice, pero eso está en Efesios capítulo 5, verso 20, 21, 22, todo ese contexto. Y en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Entonces te pregunto, ¿tú estás sometido a Dios? Pastor, ¿cómo usted me pregunta eso? Es porque el texto que usted está citando, si me lo dice fuera de contexto, lo está usando para su beneficio, que ella se sujete, pero usted se sujeta a Dios. ¿Y cómo sé que usted se sujeta? Bueno, porque usted también busca de Dios, porque usted es el líder espiritual de su casa.
Porque usted toma la iniciativa de buscar de Dios con su familia, con su esposa y sus hijos. Lo está haciendo. Si usted no se somete a Dios, no tiene derecho a pedirle a su esposa que se sujete a usted. El principio funciona partiendo de su sujeción a Dios. Se quedó callado, no argumentó más. Como 3 semanas después, un día lo veo venir con su esposa y sus hijos a la iglesia. Llegó a ser un líder en la iglesia después, este hermano. Pero hubo que confrontarle con su mentalidad cerrada acerca de lo que es darle ejemplo a los hijos. Él pensaba que eso era de mujeres, que lo de él era ser proveedor. Y siempre le decía, ¿tú de qué te quejas? Si yo te doy todo, no te falta nada. Pero le faltaba algo, le faltaba ser líder espiritual de su casa. Y los hijos lo estaban notando eso. Él tenía ya uno que tenía como 13 años y que le decía a la mamá, no, ¿por qué tengo que ir si papá no va? ¿Ves? Ellos notan eso. Luego, para unirme con personas que tienen la misma fe, que profesan la misma fe, para extender el reino de Dios en mi ciudad, para juntos ponernos de acuerdo en planear estrategia de alcance a la comunidad y a los que no han sido alcanzados en la comunidad. Hoy me decía, hermano Ken me decía, y me alegró eso, que él me expresara eso. Me decía, pastor, a mí me gustaría envolverme en la iglesia. Me gustaría hacer algo con los hombres, alcanzar a los hombres, algo como pescadores de hombres. ¿Y hermano Ken? Y yo le decía, amén, que seguro, hermano Ken. La idea de que usted esté en esa banca es de que usted reciba motivación espiritual para salir y hacer algo en la comunidad. No de que usted esté allí nada más de domingo a domingo oyendo sin que usted dé fruto para el Señor. La idea es que usted alcance a otros, que usted comparta su vida espiritual con otros que no están en ese camino todavía. Entonces, para escuchar, crecer en la palabra, ser equipado, capacitado, preparado para el ministerio, el apóstol Pablo le decía a Timoteo eso mismo, que él lo estaba equipando, formando para ser útil en la obra del Señor. O sea que somos aquí un equipo. Yo se acuerda que una vez prediqué la diferencia entre la iglesia como crucero y la iglesia como barco de guerra. En un crucero, usted entra y apenas entra lo reciben con un cóctel. Y usted entra a un cuarto, un camarote que está bien tendida la cama y el desayuno es gratis y todas las comidas es gratis y usted no tiene que limpiar ni hacer nada. Solo tirarse por ahí en la piscina del crucero un rato. Así es el crucero. Algunos piensan que la iglesia es un crucero, que vienes y no haces nada y que te tienen que atender y dar todo y hacer todo. Están equivocados. La iglesia es un barco de guerra. En un barco de guerra, en estos barcos de guerra del Navy, tú tienes que hacer tu cama. Tú tienes que trabajar en hacer el desayuno inclusive. Te asignan trabajar en la cocina, en limpiar los pisos del barco, en hacer chores, como dicen, en hacer todo lo que requiere el trabajo del barco. La misma tripulación mueve ese barco en todo sentido. Todos están envueltos en que ese barco funcione. Y cuando están a punto de que los ataquen el enemigo, todos saben qué hacer para defenderse. Eso es la iglesia. No un crucero, un barco de guerra. Amén. Hay una diferencia entonces. ¿Qué debe haber en una iglesia entonces? ¿Qué cualidades debe haber en una iglesia? Número 1, oración e intercesión individual y colectiva. Una iglesia que no ora es una iglesia que se muere. Es una iglesia que decae. La iglesia tiene que ser un lugar de oración. Nosotros motivamos cada semana que usted interceda por otros. Hemos hecho de vez en cuando esas cadenas de oración. Hemos tenido las casas de oración los viernes, porque sabemos que es importante que usted se una como el pueblo a interceder, a clamar. Y hemos oído los testimonios, las sanidades, los cambios en la vida de mucha gente aquí. Milagros hemos oído, de verdad. Tenemos que seguirlo haciendo más y más. Oración, intercesión, adoración, como lo hicimos esta mañana y lo hacemos cada domingo. Adoración es darle lo mejor de ti, como mencioné temprano, y es
expresar gratitud. Adorar es expresar gratitud. Yo estaba dando consejería esta semana pasada a una persona, una pareja que no son cristianos, convertidos todavía. Y ellos me decían, pastor, ¿cómo es eso de orar y de adorar? Y yo le decía, es hablar con Dios como un niño habla con su papá, con confianza, con tus propias palabras. No es nada complicado, es simplemente abrir tu corazón a Dios. Por eso aquí cuando hablamos de adoración, eso es lo que el Espíritu Santo mueve a veces. Aquí no tenemos un culto litúrgico, que te dijera, de ese tipo de iglesias que hay por ahí algunas donde se van a cantar 3 himnos, el número tal y el número tal, y después se hace esto y lo otro y es algo mecánico. Y tú vas todos los domingos y es lo mismo siempre, porque es algo mecánico. Aquí a veces nos hemos salido del programa, por decirlo así, porque estamos fluyendo en adoración, dejando que el Espíritu de Dios mueva su sentir en medio de nosotros, la alabanza, estudio, enseñanza de la palabra, tiene que haber eso también. Cada domingo cuando yo predico, usted está siendo enseñado en la palabra. Pero también hemos invitado los viernes cuando tenemos las células a que usted traiga su Biblia y aprendamos algún tema, le damos seguimiento a algún tema importante. Enseñanza de la palabra, predicación, preparación de los lanzamientos al ministerio. Es decir, una iglesia donde la gente que viene tarde o temprano va a ser lanzado a hacer algo. Usted puede estar aquí un tiempito ahí sentado en la banca, pero tarde o temprano, créame, que le voy a decir, te toca ser lanzado, te toca hacer esto para la obra del Señor. Manifestación de dones, de ministerios, discipulado, formación de nuevos creyentes, de discípulos. Uno de los core values que se llaman core values de la iglesia del Nazareno, que nosotros somos parte de esa organización. Uno de los core values es el discipulado. Uno de los énfasis es el discipulado. ¿Qué es discipulado? Bueno, yo les voy a predicar una serie de esos, un día de estos, pero como un adelanto, le puedo decir que discipulado significa estilo de vivir. No es un programa, no es una doctrina, es un estilo de vivir. Jesús no llamó simpatizantes a que anduvieran con Él. Jesús llamó discípulos a que anduvieran con Él. Si usted es un discípulo, usted está comprometido en su estilo de vivir con lo que el Evangelio enseña. Si usted es un simpatizante, entonces usted es como, ¿se acuerda de Nicodemo? Nicodemo vino a Jesús, le hizo unas preguntas, etc. Nicodemo era un simpatizante del Evangelio, pero de ahí no pasó, no se comprometió. Cuando lo llevaron ante Pilato y todo eso, no defendió a Jesús, no, nada más simpatizaba con Jesús. Hay tanta gente así, hay tanta gente que simpatiza con Jesús, pero igual simpatizan con muchas otras cosas que andan por ahí, modas y asuntos que no tienen que ver con Dios. Y lo que Él está buscando son discípulos, no simpatizantes. Luego la iglesia también es un lugar donde se da el evangelismo, las misiones. Es decir, de aquí, de este grupo pequeño, puede salir misioneros, gente que de aquí se ha lanzado a ir a otro lugar, a plantar otra iglesia o ayudar en el trabajo misionero que se esté haciendo ya en otro país, en otro lugar. ¿Cuánto les gustaría eso? Yo he oído de algunos que me han dicho, pastor, a mí me gustaría hacer eso. Yo tengo contactos para hacer ese tipo de ministerio, lo que le llamamos short-term missions y long-term missions, de tiempo corto y de tiempo largo. Tiempo corto usted puede ir y estar 1 semana, 2 semanas en un lugar. Mi hijo Jonathan, años atrás, él fue a Bolivia, fue a Chile y estuvo en México, en otros lugares, haciendo ese tipo de trabajo misionero corto. Si usted tiene interés en las misiones, hay muchos proyectos por ahí, muchas cosas que se pueden hacer. No me daría tiempo aquí de explicarle todo eso, pero créame que hay oportunidades. Bueno, ya yendo a la parte final de mi sermón,
El salmista David era un hombre que tenía un tremendo corazón por la casa de Dios. Si usted me pregunta, deme un modelo en la Biblia de alguien que amara la casa de Dios. David. Wow, me impresiona David en eso. Fíjate lo que él dice, Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David, vamos a la iglesia. ¡Yeah! ¿Así reacciona usted? Cuando le dicen, vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios. Amén. Oh no, otra vez, qué pereza. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Mi esposa una vez ganó para Cristo una persona, a un familiar de ella, que no quería ir a un templo, y él decía, no, yo a la iglesia no voy. Yo solo voy a la iglesia cuando hay un bautismo, un funeral o un matrimonio, pero yo no voy. Entonces mi esposa le dice, bueno, probablemente la próxima vez que te traigan te van a meter con las patas para el frente en un ataúd. ¿Quieres entrar así? ¿O quieres entrar caminando por ti mismo, por tu propia voluntad? Aquel hombre se quedó, familiar de mi esposa, allá en Costa Rica. Tiempo después empezó a venir a la iglesia y se convirtió. Pero ella lo hizo pensar, wow, o me alegro porque voy a la casa de Dios, o como sea me van a llevar. Un día me van a llevar, el día de mi funeral. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Ahí dice que cuando yo entro a la casa de Dios, entro con acción de gracias. Yo no entro con una cara amargada, como que me bautizaron con limón agrio en lugar de agua. No, yo entro con alegría, con gozo. Expreso, eso se nota en mí. Una vez me contaron un testimonio de un hermano que se convirtió y dice, ¿sabe qué, pastor? A mí me encantó que cuando yo fui por primera vez a la iglesia, las personas que me recibieron en la entrada tenían una tremenda sonrisa y tenían un reflejo de alegría y de gozo. Ojalá que así lo proyectemos aquí también, cuando entra alguien por esas puertas. En otra ocasión escuché un testimonio de alguien que decía, pastor, yo fui a visitar una iglesia y vi gente que desde que se bajó del carro en el estacionamiento ya iban danzando, antes de entrar ya iban alegres y danzando, como anticipando el gozo que iban a experimentar. Qué tremendo, porque tenían ese espíritu de adoración, de alabanza. La iglesia es casa de Dios entonces. Mi sermón hoy ha sido, mi casa es tu casa. No faltes. Ven a la casa de Dios. Oremos. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.